Muy buenas noches a todos los amigos que nos están viendo y nos están escuchando hoy 11 de septiembre del 2020, celebrando 19 años del ataque a las Torres Gemelas. Es un día de mucho luto, donde recordamos a tantos seres queridos que fallecieron, pero agradecemos a Dios que nos da una esperanza de volverlos a ver en el reino de los cielos. Así que este programa, aunque no va a ser dedicado a eso, esperamos pueda ser de esperanza para cada uno de los padres que nos está viendo y nos está escuchando. Hoy estamos discutiendo el tema cómo criar a los hijos en la iglesia. Y dentro de nuestros panelistas tenemos dos personas que tienen vasta experiencia en eso, y son el pastor Juan González y Rosita del Valle. Bienvenidos a ambos. Un saludo, Neil. Gracias por permitirnos estar aquí contigo esta noche, y para nosotros es un placer poder compartir lo que hemos aprendido durante los años. En algunos momentos han sido positivos y otras veces han sido a través de experiencias que no han sido muy buenas, pero yo creo que las experiencias nos ayudan a crecer y estamos aquí contentos de poder compartirlo con todos ustedes. Bueno, nos Así sentimos mismito es, felices pastor González. también. Nos sentimos felices esta noche de poder compartir una vez más con ustedes, esperando que la programación de esta noche lleve el sello de aprobación de nuestro Dios. Amén. Y que sea Él quien dirija nuestras palabras, y que esto que vayamos a hablar en esta noche nos ayude a nosotros a mantenernos más cerca de Dios y de alguna manera traer esperanza y seguridad quizás a aquellos hogares que sufren, que lloran, que quizás padres fieles a Dios que en algún momento se han preguntado por qué si yo crié a mis hijos en la iglesia hoy no están. A esos padres queremos decirles, sigan perseverando. Amén. Sigan perseverando, no se rindan. Vamos a comenzar nuestro programa con una oración, así que inclinamos el rostro. Eterno Dios y Padre de misericordia, que moras en el cielo, entre querubines, en el lugar santísimo, santo sea tu nombre por los siglos de los siglos. En esta hora te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en este programa y bendiga a cada una de las personas que nos están viendo, y que el programa pueda ser de bendición para cada una de ellas. Si hay alguna persona que necesita de ti, te pedimos que en forma especial tú puedas acercarte a cada una de ellas y les puedas dar mucha misericordia, pero sobre todo mucho, mucho amor de parte de ti. Dirígenos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquellos amigos que nos están escuchando y nos están viendo, si usted tiene una petición por la cual desea que oremos en esta noche, puede darle like en este video, o simple y sencillamente nos puede comentar y estaremos orando por cada uno de ustedes. Como les mencionamos, el programa de esta noche lleva como título Cómo educar a los hijos en la iglesia. Así que esperamos, como mencionamos, que sea de bendición para cada uno de las personas que nos están escuchando. Pastor González, Rosita, esa es la pregunta que yo creo que se hacen los padres, y como diría Luisito Vigorós padre muchos años atrás, es la pregunta de los 64,000 chavitos. Bueno, primeramente, antes de darle la oportunidad a Rosita, nos falta 3 panelistas donde ellos estén. También queremos saludarles, que en esta noche no se han podido conectar con nosotros. Y son 3 panelistas que nos ayudan también en la programación. ¿No? Y espero que nos estén escuchando y nuestro saludo vaya para ellos. Y Rosita, ¿cómo criar a nuestros hijos en la iglesia? Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero nos amparamos en tantas promesas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y siempre va a haber un signo de interrogación, especialmente, como dije en la introducción cuando saludé, de aquellos padres que siguen siendo fieles al Señor. Esos padres que han dedicado su vida al servicio de Dios, y que como todos nosotros en algún momento nos hemos equivocado, porque yo me he equivocado
si uno pudiera retroceder las manecillas del reloj, del tiempo, esos errores que hemos cometido, y ahora con la experiencia y la misericordia de Dios, uno diría, no los vuelvo a cometer, pero los cometemos. Y gracias al amor y a la misericordia de Dios, que Él nos mira como solamente Él sabe mirar. Y cuando yo voy a la palabra de Dios, encontramos tantos casos de hombres y mujeres, igual que nosotros, que lucharon por mantener a su familia unidas, que les enseñaron los mismos principios, comenzando desde el huerto del Edén, Caín y Abel, comenzando desde ahí, porque yo estoy seguro que los mismos consejos, las mismas oraciones, esa entrega de Adán y Eva después del pecado, esas oraciones fervientes a favor de sus hijos, yo me imagino que era diaria. Sin embargo, llegó un momento que Caín tomó su decisión, Abel tomó su decisión, y nosotros conocemos la historia de las consecuencias. Sin embargo, Dios tuvo misericordia también de nuestros primeros padres y de los hijos. Así que la Biblia está llena de promesas que las vamos a ir tocando poco a poco, ¿no? Cada una de esas promesas, y quizás mencionando hombres y mujeres que nos presenta la palabra de Dios como ejemplo para que nosotros podamos emular, para que nosotros podamos darnos cuenta que también hubo padres que le fueron fieles a Dios y sus hijos se rebelaron, pero también hubo padres que no le fueron fieles a Dios, pero que en su momento reconocieron que habían cometido errores y Dios tuvo misericordia de ellos. Rosita. Amén, amén. Estamos totalmente de acuerdo, pastor. Estamos viviendo un tiempo bien difícil, porque no es solo llevar el evangelio a nuestra familia, es como contrarrestar todo lo que está alrededor nuestro, que es lo que está causando que la desintegración en la familia. De hecho, eso es la mayor obra de Satanás. Cuando él pueda desintegrar a la familia, él ha alcanzado mucho en ese recorrido de sus objetivos. Y nosotros debemos tener claro como padres que nuestros hijos en la educación dentro de la iglesia nos va a ayudar a poder alcanzar los valores que nosotros queremos fomentar en nuestra familia. La iglesia, como hemos visto en semanas anteriores, tiene muchos programas donde podemos ofrecerle ayudas y que aporten de forma significativa a la familia. Sin embargo, nosotros, pues lógicamente, como usted dijo, pastor, en semanas anteriores, somos los responsables también directamente de cómo poder educar a nuestros hijos. Lamentablemente no podemos dar aquí una receta específica. Esto no es cuestión de que podamos enumerar ciertas cosas, porque a través de la Biblia hemos visto como algunos casos donde el hijo no tenía un buen ejemplo, sin embargo, se pudo tener una relación con Dios. Y yo creo que el mayor esfuerzo que queremos llevar aquí en esta noche, o por lo menos de mi parte, es que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, más que una religión, es una relación con Dios. Cuando ellos entiendan que hay una relación con Dios y que puedan fomentar esa relación con Dios, entonces pueden otras cosas llegar y poder hacer un balance en esa relación con Dios. Muchas veces queremos llevar una religión y entonces hacemos una estructura y realmente queremos encajar a nuestros hijos dentro de una estructura que en un futuro ellos pueden valorizarla o no, y eso va a depender entonces, si esa estructura era muy frágil, pues que entonces ellos decidan rechazar la estructura finalmente. Así mismito es. Hemos hablado sobre muchas cosas en los pasados programas, como los grupos de apoyo, los programas que existen dentro de las iglesias, pero hoy estamos concentrados prácticamente en cómo nosotros podemos poner nuestro granito de arena para que Jehová pueda educar a cada uno de nuestros hijos.
Sabemos de que hay hijos que no han sido educados y han terminado siendo fieles a Dios, y hay unos que han sido educados y no han sido fieles a Dios. Y para cada uno de esos grupos hay promesa de parte de Jehová. Creo que debiéramos de comenzar contestando la pregunta: ¿en qué momento comienza la crianza de nuestros hijos? La crianza espiritual, me refiero. Mira, yo te voy a dar, O'Neill, un ejemplo que quiero traer, ejemplo personal. Como familia pastoral que somos, pues siempre llegamos a las iglesias nos acogen con amor y rápido cuando tenemos hijos, ellos también quieren conectar con nuestros hijos. Recuerdo en esta iglesia que llegamos y yo tenía a mi nena que tenía algunas apenas 3, 4 años. Y ese gozo, ¿verdad? De recibir este amor de los hermanos, y yo veía que cada uno de ellos cogía a mi hija como si fuera su propia hija también. Pero, sin embargo, siempre tenía mi responsabilidad de velar por los intereses donde yo entendiera que le iba a fomentar su vida espiritual. Y me recuerdo que en cierta ocasión la nena empezó a pasar de mano en mano, porque tenía tantos miembros que venía un miembro, me la cogía para tenerla, pero se cansaba y paraba en otro miembro, y después, finalmente, varios días, en varias ocasiones me di cuenta que la nena terminaba fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque pasaba por tantas manos que yo no podía llevar el tracking de la niña. Así que dije, espérate, esto, por un lado, siento el apoyo y el amor de los hermanos en querer ayudar, pero por otro lado, es mi responsabilidad dentro de la iglesia enseñarle a mi hija cuál es la labor y la función. Hasta que un día, con mucho trabajo, volver a poner la nena en su asiento, este es tu lugar, aquí vamos a estar, aquí se viene a escuchar la palabra, aquí no es estar afuera. Me tomó tiempo y resistencia de parte de ella, porque lógicamente uno quiere estar donde uno, donde uno se sienta más cómodo. Estas son las cositas pequeñas que nos pueden ir enseñando que tenemos que tener mucho cuidado hasta en las pequeñas cosas. La vida espiritual de nuestros hijos, nosotros tenemos que velar cada paso que ellos dan, al igual que nosotros tenemos que estar velando y manteniendo nuestra relación con Dios para velar que nada ni nadie se interponga dentro de esa relación con Dios. Yo le puedo decir a ustedes que hoy, con mucho temor, voy a decir estas palabras, y siempre vivo agradecido a mi Dios porque mis hijos se mantienen todavía, ya tienen sus familias y se mantienen en la iglesia con sus altas y bajas, pero todavía están en la iglesia. Y una de las cosas que como pastor, ¿no? Y yo sé que Rosita O'Neill ha pasado, es la atención de que muchas veces nuestros hijos sufren porque esperan que los hijos de los pastores sean diferentes, ¿no? Ellos inclusive en su crecimiento, en su adolescencia, eso cuando se pasa lista en la escuela sabática, los hijos de los pastores tienen que decir 7 veces presente y que han estudiado todos los días, y ellos esperan eso. Y una de las cosas que yo tuve que aprender y ser sincero con mi junta de iglesia es que yo le decía a ellos, ya cuando mis hijos fueron adolescentes, que ellos iban a quedar en la iglesia, que ellos se sintieran bien. Y yo le decía en el distrito, y en todos los distritos pasó eso. Y yo le decía, hermano, no es que yo quiero que ellos tengan una preferencia con una iglesia específicamente, no. Es que yo quiero que ellos se desarrollen. Y uno de los errores que nosotros los pastores cometemos es que queremos llevar a nuestra familia, si tenemos 4 iglesias en el distrito, queremos llevarlo a las 4 iglesias. Y yo tuve que aprender que no. Ellos se quedaban en una sola iglesia, ¿no? Y esto nos ayudó a nosotros. Nos ayudó en eso, nos ayudó la recibida de sábado, porque desde muy pequeño, ¿no? Vuelvo y repito, como padres cometimos errores, pero una de las cosas que yo quiero mencionarles, para que no se me olvide, es que mi esposa y yo hicimos un pacto con Dios
de que todas las mañanas íbamos a presentar nuestros hijos delante de su presencia. Amén. Vamos a ver durante el programa de padres bíblicamente que lo hicieron, ¿no? Y yo tengo que decir que como toda familia ha habido problemas, ha habido momentos que hemos estado disgustados con mi esposa, pero hemos hecho el culto por la mañana, así disgustado, miren lo que estoy diciendo, porque el pacto fue con Dios. Y por la mañana, a las 6 de la mañana, llevamos años que todas las mañanas, después que leemos la matutina y hacemos el culto, la primer pedido de nuestro Dios, yo a veces le digo a la iglesia, yo creo que yo tengo cansado ya mi Dios, porque todos los días le pido por el hogar de mis hijos, que por favor los pueda bendecir. Le pido por mis nietos, bisnietos. Y yo te digo que todos los días, esa oración no falla. Y en mi oración personal, yo comienzo a mencionarlos por nombre, a cada uno de ellos, para que Dios los pueda bendecir. No estoy diciendo que hay padres que no han hecho esto, yo lo sé que hay, porque yo he temblado también. Ha habido momentos que quizás he visto a mis hijos como que tambalean. Yo también lo hice en mi juventud, en mi adolescencia, pero gracias a la misericordia de Dios, Él me mantiene, ¿no? Y una de las cosas, vuelvo y repito, y hay una cita, Rosita, yo estoy seguro que, y O'Neill, que ustedes lo han leído, donde dice, los ángeles tienen el encargo de proteger a cada familia. Mora en Dios en cada hogar, oye cada palabra que se pronuncia, escucha toda oración que se eleva, siente los pensares y los desengaños de cada alma, ve el trato que recibe cada padre, madre, hermana, amigo y vecino, cuida de nuestras necesidades y para satisfacerlas su amor y su misericordia fluyen continuamente. El Señor tiene interés muy especial en cada hijo, en cada familia. Por lo tanto, esas oraciones que elevan la familia, asciende la oración al cielo por la mañana, por al mediodía y al atardecer, y Dios las escucha. Y cuando yo leo esas citas, cuando yo voy a la palabra de Dios y veo cómo Lot todos los días levantaba altares, cómo Noé, uno lee la historia de estos hombres de fe, y cuando yo leo que por la misericordia de Dios, Dios salvó a la familia de Noé, por la misericordia de Dios salvó a la familia de Lot por intersección de Abraham, eso me da esperanza, eso me da esperanza. Y estas cintas me dicen a mí que Dios escucha cada plegaria, cada oración, cada pedido que sale de nuestros labios. Y yo me amparo en esas promesas. Vuelvo y repito. Amén. ¿Cuántas veces, y se los digo de corazón sin avergonzarme, pero cuántas veces a veces disgustado, quizás un poco disgustado con mi esposa, que quizás algunos malos entendidos, pero de algo que no hemos dejado de hacer es el orar a favor de nuestros hijos. Y lo vamos a continuar haciendo a favor porque yo creo que en la oración hay poder. Amén. Porque así lo dice la palabra de Dios. Escuchándolo a usted he podido llegar a la conclusión entonces, porque aquí el que está recién comenzando a criar soy yo, ustedes me están enseñando a mí, es que desde muy temprana edad tenemos que educar a nuestros muchachos y comenzarlos a entregar en los brazos de nuestro Dios en oración. Y yo me atrevería a dar una opinión un poco de principiante, pero yo creo que en el momento preciso en que nosotros como padres comenzamos a educar a nuestros hijos, en el mismo momento en que recibimos la noticia que vamos a ser papá y mamá. En ese preciso momento, cada padre tiene que comenzar a orar, como dice el pastor González,
Cada padre tiene que comenzar a cultivar lo que es el culto familiar. Cada padre tiene que, y madre debe de comenzar a leerle historia a ese muchacho o a esa muchacha que está en esa barriga, que aunque a veces creemos que no escucha, que no sabe lo que le estamos diciendo, pero sí, eso está trabajando en su subconsciente, en su pequeño cerebrito, está trabajando todo eso, y los estudios así lo confirman. Y sabemos que cuando hacemos eso, estamos dando un paso adelante en la crianza espiritual de cada uno de nuestros muchachos. Eso hace. Rosita, cuando tú estudias cuando estudiamos la historia de Ana, a mí me encanta esa historia. Amén, muy linda. Porque oró por su hijo y después le dijo al Señor, por este hijo oraba yo. Qué interesante. Por este hijo oraba yo. En otras palabras, desde que ustedes sienten ese movimiento en ese vientre, esos son los momentos que yo estoy seguro que tú como madre elevaste esas oraciones pidiendo protección por esa criatura que se estaba desarrollando dentro de ti. Dime si no es así. Más que oración, ese temor, ¿verdad? Porque es la responsabilidad que ahora nos toca, saber que tenemos a alguien en este vientre, que tenemos que cuidarnos para que ese niño salga saludable, pero todo lo que va a conllevar en un futuro, para mí eso, tuve la oportunidad de tener 2 hijos, así que cada uno de ellos fue diferente en su formación. Me recuerdo que hasta pude determinar el día que yo iba a dar a luz. Yo le decía a mi esposo, hoy yo voy a dar a luz, y así fue. O sea, Dios nos da una sabiduría ya y nos va enseñando cuál es esta responsabilidad. Yo creo que los hijos son un reflejo de cómo fue el plan de Dios, ¿verdad? Es un Dios, pero son una Trinidad, ¿verdad? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros como familia vamos a sentir lo mismo dentro de este plan que Dios ha desarrollado. Por eso es bien importante que nosotros como padres velemos cuidadosamente. Así que cuando yo tuve esta oportunidad de sentir los latidos y ya de saber que había un bebé en mi barriga, yo creo que ha sido de las emociones más grandes que he podido tener como madre y como ser humano, de tener esta oportunidad de cargar un bebé. Y ya los niños están grandes, ya tengo uno casado y ellos van a experimentar lo mismo. Pero así como nosotros desde pequeñitos estamos buscándole cuál es su alimentación, tratando de que ellos tengan una alimentación sana, todas las facetas, y la espiritual es la más importante. Y nosotros como padres también tenemos que saber que la prioridad nuestra es que el niño aprenda cuál es el propósito de Dios para su vida. Amén. Nos hemos esforzado de buscarle a nuestros hijos las mejores oportunidades, pero la mejor oportunidad es la única y la verdadera, es tener una relación con Dios. Cuando nosotros desviamos esa atención, entonces van a haber otras cosas alrededor que van lógicamente, a llamarles la atención. Y estamos hablando como competencias profesionales, donde entonces ya la humanidad se ha desarrollado en quién yo voy a ser en el futuro, qué es lo que me voy a desarrollar para yo sentirme importante. Y aquí lo que debemos estar procurando que nuestros hijos desarrollen esa relación con Dios. Es bien difícil porque estamos en un mundo postmodernista donde el yo es la prioridad, y entonces nosotros tenemos que enseñarle que el yo es lo menos que debemos pensar. Asimismo, ahí es donde entra el modelaje que tanto hemos hablado en este programa. Hablando espiritualmente, le decimos testificación. El modelaje y la testificación que le puede dar cada padre y cada madre a cada uno de sus hijos. Los niños aprenden por lo que ven, y esos primeros 9 años de vida son muy importantes en que nosotros como padres le demos el modelaje y el testimonio correcto, porque ellos no saben quién es Dios, ellos no saben lo que es Dios, ellos van a conocer lo que es Dios y quién es Dios por lo que sus padres le enseñen.
porque es algo aprendido. Ellos no nacen diciendo voy a adorar a Dios, voy a creer en Dios, voy a confiar en Dios. Ellos lo aprenden por el testimonio y el modelaje que le dan cada uno de sus padres. Así que es importante que esos primeros 9 años de su vida nosotros seamos persistentes en la crianza espiritual que le vamos a dar a cada uno de ellos. ¿Por qué uso la palabra persistente? Porque muchos padres cometen el error que como el niño está llorando en la iglesia, ¿qué hacen, Pastor González? Lo sacan. Sí. Lo sacan. No, el nene está llorando. Es más, hay padres que dejan de ir a la iglesia solo porque el niño no se sabe comportar en la iglesia. Hermano y amigo que me está escuchando, el reino de los cielos es de los niños. Y si el reino de los cielos es de los niños, la iglesia es de los niños. Si el niño molesta, si el niño no se sabe comportar, despreocúpate. La iglesia es de los niños, el reino de los cielos es de los niños. Y ellos van a aprender tarde o temprano. Si el hermano se molesta que está al lado, olvídate de ese hermano que necesita del Espíritu Santo. Preocúpate por tú llevar a tu hijo a la iglesia, no importa cuál sea su comportamiento. Pastor Gonzalo, usted me corrige si yo estoy equivocado, ¿no? Ahí entra un hilo que tú acabas de decir. Yo como padre quizás quiero ver a mi hijo con un comportamiento muchas veces diferente en la iglesia de lo que se comporta en el hogar. Pero si yo enseño a mi hijo en el hogar lo que es tener una Biblia, lo que es cantar un corito, lo que es tener una oración, créemelo, que en la iglesia él va a seguir, va a continuar con ese comportamiento que está en el hogar, ¿no? Y ahí por eso es que la palabra de Dios no se puede equivocar, instruye, educa, enseña a ese niño desde pequeño. En el libro de Deuteronomio nosotros encontramos ese mandato donde dice, repítelo en cada momento, enséñale en cada momento, escríbele en los tinteles. Es cuando tú estudias la historia del pueblo de Israel, inclusive es interesante porque hacían que los muchachos se aprendieran parte de la Biblia con música. Y cantaban esa música especial. Los 10 mandamientos se lo aprendían con la música, pero era desde pequeño que se les enseñaba. Y yo, mi nieta, la chiquita, me dice, a veces yo bromeo y me dice, recuerda que tú eres pastor y tú no puedes mentir. Tú tienes que decir siempre la verdad. Tú tienes que hablar como pastor, ¿sabes? Porque esa es la imagen, ¿no? Y nosotros tenemos que ir poniendo esa imagen, pero ¿cómo? Si yo le pido, por eso yo voy a leer algunos pensamientos de este librito, Promesa para los últimos días. Este librito está lleno, aparte de la Biblia, que es lo principal, que está lleno, pero mira lo que dice ella. Qué privilegio es que nosotros mortales, pecadores, tengamos la oportunidad de hablar con Dios en nuestra habitación, cuando caminemos por la calle, cuando estemos trabajando. Nuestros corazones pueden ascender a Dios para requerir su consejo. Podemos elevar el alma a Dios para recibir el aliento celestial. Dios escuchará todas las súplicas del alma. Podemos llevar al Señor todos nuestros problemas. Sus manos llenos de amor infinito se mueven para suplir cada una de nuestras necesidades. Por lo tanto, nosotros debemos ir con cada pedido a favor de nuestros hijos, de nuestra familia, y Dios la escuchará. Y mire cómo dice ella, yo no necesito arrodillarme. Yo no necesito, dice, en el trabajo, mientras tú caminas, es donde yo puedo elevar mi súplica al trono de la gracia. Y yo pienso y creo, porque es que he visto a mi madre, ¿no? Cuando yo voy
cuando yo voy de vacaciones a Orlando, yo a veces escucho a esos 5:30, 6 de la mañana, en la oración de mami que se mete en uno de los cuartos vacíos y comienza a orar. He escuchado a mi suegra orando y menciona nombre por nombre. Nosotros quizás generalizamos, bendice a nuestra familia, pero yo he escuchado la oración de mami, bendice a Jaime, bendice a Juan, bendice a Jenny, bendice a Daisy, le dice el por qué ella está pidiendo por esa oración, ¿no? Y por eso es que yo creo que si hay unos pedidos especiales, porque las madres tienen ese arte, quizás los padres generalizamos un poquito más las oraciones y pedimos por nuestra familia, pero el amor de madre va directamente a pedir por cada uno de sus hijos, porque cada uno de sus hijos son diferentes y tienen diferentes necesidades y ocupan, ¿sí o no, Rosita, que es así? Eso es así. Mira, Rosita, Juan, perdóname, Rosita, el pastor menciona algo que a mí me impacta muchísimo y te dejo un momento, Rosita. Y aunque yo he visto a mi mamá y a mi papá orar por mí, por mi hermano, y lo he visto, he visto derramar lágrimas, a mí me ha impresionado mucho mi abuela. Mi abuela tenía 14 hijos y siempre me acuerdo que a las 6 de la tarde, estuviera quien estuviera en la casa, mi abuela se iba a su cuarto. Si había visitas, decía permiso, vengo ahorita. Se iba a su cuarto a orar y oraba por cada uno de sus hijos, por nombre, apellido, y aunque estoy exagerando con el apellido, pero me refiero a que por cada una de las necesidades de cada uno de sus hijos. Y te digo, podía estar la persona más importante posiblemente del pueblo, que a veces la visitaba el alcalde de Aguadilla. Podía estar él y le decía, permiso. Y ya todo el mundo sabía que mi abuela iba a orar. Y eso a mí siempre me ha impresionado muchísimo, porque bien viejita ella se arrodillaba en la cama y tú la escuchabas orando por todos sus hijos y sus nietos también. Amén, amén. Es así, cada uno de nosotros tenemos nuestros hijos y vamos a orar por cada uno de ellos de forma personal e individual. Cada uno de ellos tiene unas luchas diferentes y debemos orar por ellas. Voy a mencionar lo que dijo el pastor aquí en Deuteronomio 6. El 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Yo creo que más que repetir es la aplicación. Nosotros tenemos que aplicar todas las promesas de la Biblia en nuestras vidas. Y muchas veces queremos y hablamos de algo, pero no aplicamos eso que nosotros estamos hablando. Y para que un niño pueda modelar, él tiene que vivir, o sea, el papá tiene que vivir lo que él está predicando. O sea, de nada vale que usted pueda decir que el niño debe obedecer si cuando usted está enfrente de una situación con su jefe, usted le falta respeto a su jefe, o usted le falta respeto a su mamá, o le falta respeto a un compañero. ¿Qué es lo que va a aprender el niño? Que por un lado mi papá dice que debo respetar, pero él hace esto, así que él lo que va a repetir es lo que él ve. Y el problema es que, como yo dije en un programa anterior, cuando los niños perciben una diferencia entre lo que el papá habla y hace, y estoy refiriendo a papá y a mamá, cuando él llega adulto, él puede rechazar tanto todo lo que él aprendió, bueno o malo. Ese es el problema, que cuando sean adultos, entonces pueden rechazar lo bueno y lo malo que hacía papá o mamá, porque no le vieron la rectitud de lo que ellos hablaban y decían, y las acciones fomentaban lo que ellos decían. Así que es bien importante la aplicación. Si nosotros decimos que vamos a orar cuando tenemos una dificultad, pues eso es lo primero que debemos hacer y enseñarle al niño, vamos a arrodillarnos porque en este hogar hay un problema y vamos a pedir la dirección de Dios.
Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a que tienen que depender de Dios para cada situación en su vida, ellos lo van a continuar en un futuro. Y esa es la promesa de la Biblia, que como dice Proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pueden venir cosas, como dice el pastor, nosotros tenemos en nuestra vida pues, cristiana, no es todo el tiempo subiendo y subiendo. Nuestra vida cristiana, y déjeme decirle que nosotros también nos caemos. Pero dice la palabra también en Salmos que lo mejor del justo es que se vuelve a levantar, porque tenemos la confianza que Dios está ahí para apoyarnos. Y esa es la confianza que nosotros le tenemos que dar a nuestros hijos, que no importa si ellos cometen errores, también estamos ahí para ayudarlos a levantarse, porque todos somos seres humanos y cometemos errores. Fíjate, Rosita, mencionaste un texto muy importante, que cuando caemos nos levantamos, pero David dice en otros salmos, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque el Señor le sostiene de su mano. O sea, Dios no nos deja caer más allá donde debemos de caer. Y lo mismo pasa con los padres. Cuando somos padres comprometidos en su educación espiritual, tampoco dejamos caer a nuestros hijos. Hay otro asunto que a mí siempre me ha preocupado mucho en la crianza de los muchachos cuando son pequeños, y en cuanto, y lo hemos mencionado otras veces, en cuanto a los castigos. A veces queremos educar a nuestros hijos en la iglesia, queremos educarlos espiritualmente, pero si están en alguna actividad dentro de la iglesia, sea conquistadores o aventureros o cualquier otro grupo, a veces los castigamos con las actividades eclesiásticas. O si la iglesia hizo una gira, una actividad para todo el mundo compartir, los padres, ¿qué hacen? Te castigo para que no vaya a esa actividad. Y yo creo que, lo he dicho en el pasado y vuelvo y lo digo, no creo que la iglesia deba de ser algo para que tú castigues a tu hijo. El castigo tú solo das en tu casa, pero que los hijos vean en la iglesia como ese el lugar donde ellos se puedan sentir libres, puedan encontrar paz, se puedan sentir seguros y puedan sentir el amor y el cariño de todos los hermanos. Pastor González, Rosita, opinen si yo me estoy equivocando. No, y tú tienes toda la razón, y yo como pastor he tenido que intervenir muchas veces con padres que me han dicho, no, voy a sacar a mi hijo de los conquistadores. ¿Pero por qué? Porque se porta mal. Y eso, estar en los conquistadores, es un privilegio. No, nosotros tenemos que tener mucho cuidado como nosotros queremos disciplinar. Nosotros en un programa anterior habíamos dicho que tenemos que tener cuidado porque queremos llevar a nuestros hijos o a la familia a la iglesia, cuando primeramente debemos de llevarlos ¿dónde? A los brazos de Jesús. Eso lo dijo Rosita. Es ahí donde nosotros tenemos que llevarlos. El resto vendrá por añadidura. Por lo tanto, no, y cuántas veces padres que, por ejemplo, cuando venían los camporí, que son, ese es el pico de alegría de los conquistadores y aventureros, llegar el camporí para irse. Y cuánta tristeza a veces me daba de que no, está castigado, pastor. Y yo iba y yo decía, hermano, ¿usted cree que eso es un castigo realmente? Quitarle ese privilegio. Usted no sabe lo que puede suceder en la vida de ese muchacho en un camporí, ¿no? Y por lo tanto, tú tienes razón, O'Neill. Nosotros no podemos castigar, porque ¿cómo nosotros estamos diciéndole a nuestros niños, hablando acerca del amor de Dios como Padre, cuando nosotros quizás con estos castigos le estamos presentando a un Dios severo, un Dios que me está vigilando diciendo, te portaste mal, ahora tú verás las consecuencias? Y nosotros, ese no es el Dios que nosotros predicamos, ni el Dios que amamos ni servimos, ¿no? Sí, hay consecuencias, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo canalizamos esas consecuencias, que no vayan en un futuro a nuestros hijos coger coraje contra la iglesia, contra Dios, e irse, porque nosotros hemos tenido quizás la culpa de empujar a nuestros muchachos que se disgusten
por las cosas que ven internamente. Y es así. ¿Qué me dice Rosetta? Sí, una de las cosas que yo quería añadir también por otro lado es, a veces cometemos el error en nuestros hogares hablar de la iglesia. Ujú. Y yo creo que eso se ha proliferado mucho más en este último tiempo, porque tenemos espacio, o sea, todas las redes sociales, lo que es la libertad de expresarte. Y ya uno tiene esa ansiedad de expresar y ya no busca los espacios correctos, sino ya tú hablas y das la opinión y lo pones en Facebook y escuche quien lo lea, pues el que acepte lo que tú digas o rechace lo que tú digas. Pero tenemos esa libertad y nosotros como papá tenemos que tener cuidado, así como la pareja, papá y mamá usualmente resuelven sus problemas de forma privada, donde los niños no están incluidos, porque son problemas o situaciones que solamente ellos deben hablarlo, porque los niños no tienen la madurez, quizás por la edad o por las circunstancias, no tienen la madurez para poder llevar ese tipo de comunicación. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo con la iglesia. La iglesia no podemos, la iglesia somos nosotros primeramente. Y nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del hermano o criticamos al otro hermano, estamos criticando el mismo carácter de Dios. Y nosotros tenemos que entender que la iglesia estaba hecha para enfermos. Cada uno de nosotros estamos en una lucha con una enfermedad. Quizás algunos tienen la enfermedad del pecado fuerte, otros tienen algo más liviano, pero para Dios liviano o fuerte es lo mismo, porque nosotros estamos luchando. Hay gente que dice, no, yo no robo, pero tú puedes estar mirando lo que no debes mirar en la computadora. Entonces nosotros tenemos que aprender a que la iglesia tenemos que tenerle mucho cuidado, porque es la representación de Jesús en la vida de nuestros hijos. Y así que los problemas o las circunstancias que nos pasen en la iglesia debemos resolverlo de forma madura, y los niños no deben estar escuchando críticas negativas acerca de la iglesia. Como dijo Edwin hace unas semanas atrás, que alguien le preguntó, pero en la academia pasan muchas cosas que no deben pasar. Sí, en todo lugar pasan cosas que no deben pasar, aún en nuestros hogares. Y lo menos que nosotros queremos es poner a los miembros de la familia para que otros, porque imagínense que yo estuviera hablando de mi esposo mal. ¿Qué es lo que van a pensar mis hijos? Primero, no van a darle respeto a él. Van a ver que yo no lo respeto tampoco. Entonces, la iglesia es lo mismo. Nosotros tenemos que respetar, porque en la iglesia somos todos y eso afecta a todos. Porque cuando hablamos en términos generales, la gente va a decir, porque la iglesia es así. No dice porque fulanito o fulanita, sino lo hablamos en un conjunto, y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos también que tengan un respeto. Pero como dijo el pastor Juan ahorita, eso lo aprendemos por modelaje desde la casa. Si usted quiere que su niño aprenda a estar quieto en la iglesia, él tiene que haber aprendido eso en la casa. Si el niño aprende que hay que tener una reverencia cuando nosotros oramos, eso lo va a aprender en la casa. No, no es la iglesia. La iglesia es el espacio más grande donde la familia entonces nos congregamos, pero el reflejo en la iglesia es el reflejo que tú tienes en el hogar. Y lamentablemente... Creo que la educación cristiana en nuestros muchachos, para que pueda ser exitosa en la adolescencia y en su juventud, en su niñez, debemos de atajarla de la manera correcta. Debemos de aplicarla en la manera correcta en la vida de cada uno de nuestros hijos. No estamos queriendo decir que el que tú lo críes bien cuando en esos primeros 9 años, 10 años de vida, no quiere decir que ellos en la adolescencia o en la juventud van a tomar la decisión correcta. Tenemos que recordar que, como se dice en Puerto Rico, un dicho, cada cabeza es un mundo. O sea, ellos toman sus propias decisiones,
pero si tú los enseñas de la manera correcta, hay una probabilidad, una posibilidad de que en el futuro las decisiones que tomen sean las correctas. Y si tomaron una decisión incorrecta, pueden encontrar en Dios, pueden encontrar en la iglesia ese lugar donde me aceptan, me quieren y me ayudan a levantarme. Sí, una que cosa que vuel- dijiste, perdona, pastor, una cosa que dijiste es bien importante, porque hemos aprendido que los años más importantes son los primeros 7, 9 años, pero no nos podemos desconectar después de eso. Tenemos que seguir velando por ellos, tenemos que estar viendo cuáles son sus amigos, tenemos que mirar cuáles son las acciones y ver si las acciones que ellos están llevando a cabo van con los valores que nosotros hemos querido establecer en el hogar y enseñarle. Cuando nosotros vamos a una actividad, siempre enfocamos la parte espiritual y uno dice, ¿por qué uno tiene que terminar? Y es porque es necesario que el niño aplique, por eso yo hablaba de la aplicación. Las acciones que nosotros hagamos tenemos que aplicarlas a nuestra vida espiritual. Y cuando comentamos algún incidente o alguna situación que hemos pasado en el día, siempre terminamos el día viendo qué es la parte espiritual que hemos aprendido de esta situación que hemos pasado, para que el niño pueda ir aprendiendo a aplicar. Porque si le enseñamos que ese niño lo que haga es memorizar y no aplicar, cuando llegue adulto, pues no va a saber tampoco. Y puede ser que en este momento algún padre nos esté escuchando, alguna madre, que como todos nos hemos equivocado, porque también me he encontrado padres que me dicen, pastor, por mi culpa o por culpa de mi esposo, mis hijos se fueron, o por culpa de mi esposa, mis hijos se fueron, no están en el evangelio, están rebeldes. A esos padres queremos decirle, inclusive nosotros encontramos tantas promesas que si nosotros reconocemos nuestra falta y vamos a los brazos de Jesús, esos errores que hemos cometido, Dios los puede convertir en una bendición si de corazón nos arrepentimos y vamos donde Él. Y no importa los años que tengan nuestros hijos, las oraciones intercesoras que nosotros elevamos a favor de ellos, porque esto es una cadena y lo estoy viendo en mi familia, ¿no? Mi padre, mi madre ora por nosotros, ella me lo dice a cada momento, yo oro por mis hijos oran por mis nietos, y esto es una cadena que no se puede romper. Y si en algún momento, y hemos leído alguna cita de este libro, ¿no? Y ella dice que en la vida diaria en algún momento vamos a tropezar. El enemigo nos va a poner pensamientos negativos, pero son en esos momentos cuando estamos rodeados de esta influencia, es cuando nuestras peticiones, Dios las escucha. Amén. Amén. Y hay momentos que quizás como padre digamos, ya no puedo más, me rindo. Esas palabras llegan a los oídos de mi Dios. Y así como fue a la cueva para ver a Elías escondido, y si nosotros vamos a ver, Elías le comenzó a echar la culpa de su situación al pueblo de Dios. Pues el Señor no le reprochó eso. Y él le dijo, por culpa del pueblo, mira cómo han hecho esto, por eso yo estoy aquí. Y puede ser que, Padre, en algún momento le echemos culpa, como tú dijiste, Rosita, a la iglesia, hablamos, la iglesia, a mí me lo han dicho, Padre, por culpa de la iglesia mi hijo no está. Y a veces yo he estado en esos hogares donde, y todos hemos cometido ese error de no darnos cuenta que con nuestras críticas, inclusive el sermón, qué aburrido tuvo el sermón, la iglesia está aburrida, ya no, y lo hemos dicho. Y eso, nuestros hijos, especialmente nos damos cuenta que nuestros hijos que van creciendo es como una esponja que van absorbiendo todo eso. Así que, pero vuelvo y repito, quizás algún padre que nos esté escuchando, alguna madre, inclusive algún hijo, en algún momento nos hemos equivocado. Pero si hay algo, si hay una herramienta que el Señor ha dado, es esa herramienta de las plegarias, de las oraciones, de esos pedidos que salen del corazón
cuando quizás ya no tenemos más fuerza, cuando ya pensamos que todo está perdido, cuando ya decimos ya no podemos más, nos vencemos. Pero en ese momento cuando Dios me dice no, porque tus hijos me pertenecen, Amén. tus nietos me pertenecen, tu hogar me pertenece. Por lo tanto, nuestro deber es seguir entregándole a nuestros hogares, a nuestros hijos en la mano del Señor, que Él obre como solamente Él lo sabe hacer en su debido momento. ¿Cuántos muchachos yo no he encontrado en las cárceles? Y ahí en las cárceles han tenido, yo tengo una carta de un confinado que me dice, preso en la cárcel, pero libre una vez más en el Señor. Amén. Amén. ¿Por qué? Y muchos de esos me han dicho, pastor, yo sé que mis padres oran por mí, yo sé que mi madre especialmente, y están en las cárceles, los he escuchado, tanto en las cárceles de hombres como de mujeres, de adolescentes, yo he estado en todos esos lugares. Y ahí esos muchachos han vuelto a recordar, como el hijo pródigo, han vuelto en sí. ¿Por qué? Porque hay unos padres que no se han dejado rendir, que aunque con lágrimas y dolor siguen suplicando el cielo a favor de la vida de esos muchachos, llamados hijos, nietos, nietas, como nosotros querramos llamarle, en eso que forma el hogar de cada uno de nosotros. Pastor Gonzalo, usted ha dicho algo muy importante, que hay veces que los padres no entendemos. La cárcel no es un lugar donde nosotros queremos tener a nuestros hijos. Pero hay veces que nuestro Dios lleva a nuestros hijos allí para que ellos puedan ser salvados. Y aunque no Es tenga lógica duro, ese es duro, pensamiento, es duro lo que estoy diciendo, pero hay veces que Dios tiene que llevarlo allí para que ellos puedan volverse a encontrar con Él, puedan ser salvados. Ahí es donde entra la historia de Jacob, donde dice que Jacob, para poder ser salvado, el Señor tuvo que lastimarle, ¿qué cosa? Una cadera. Y a veces es mejor estar cojeando y ser salvo que caminar bien y no ser salvo. Y eso es importante que nosotros como padres lo entendamos, aunque no tenga lógica, aunque sea duro. A veces es mejor tener a un hijo dentro de una cárcel y que sea libre, como usted dice, que ese muchacho le decía, sea libre en el nombre de Jesús, que afuera y lo tengamos perdido. Así es. Tengo dos promesas que me han gustado y yo creo que para todos los papás que han perdido quizás un poco la esperanza porque dicen, no, yo no creo que mi hijo pueda volver otra vez a lo que él era antes. Mira, yo quiero decirte que son diferentes situaciones, pero cuando Dios habla en la palabra, Dios no miente. Y así como Amén. trabajó con los profetas y con los líderes en el pasado, también puede obrar en tu hogar. Y recuerdo que Jeremías tenía una situación y en Jeremías 32:17, el mismo Dios, 32:27, perdón, el mismo Dios dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El mismo Dios Amén. le está diciendo a Jeremías, ¿habrá algo difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil. Así que si Léete el 25 de ese capítulo, que está la contestación a ese. Dice, oh Señor Jehová, tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y son testigos, aunque la ciudad sea entregada El en manos de los... 25 es. Sí. Ay, discúlpame. Hay otro texto, el 20 algo, creo que leíste el 15, ¿verdad? No, leí el 27. El 27. El Hay otro 25. hay otro texto, creo que un poquito más arriba, que dice, oh Jehová, tú creaste los cielos y la tierra, y no hay nada que sea difícil para ti. En ese mismo capítulo lo dice. En Sí, estos el momentos, 17. el 17, perdóname, El 17. no tengo una Biblia ahora mismo conmigo, pero sé que en ese capítulo está la contestación a esa pregunta. Decimos, Ahora, ¿habrá algo difícil? Pues sí, mira, lo hay. ahora le voy a dar el reto a los papás, porque ahora sí que tiene que haber un reto, y es el versículo que yo uso para mi programa en una tacita de fe.
¿Qué dice? Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo Amén. le es posible. Papá y mamá, si tú puedes creerle a Jesús, tus hijos serán salvos. Pero Amén. tienes que creer al Maestro, tienes que obrar y orar por tus hijos como que ya el Señor los está sellando y que Él va a hacer lo que sea necesario para que tus hijos vuelvan a casa. Eso fue lo Rosita, que dijo el carcelero. añado, perdón, compañero, a esta promesa. Cuando ella dice, la sierva de Dios, necesitamos confiar en Jesús diariamente, a cada hora. Nos ha prometido que según sea el día, será nuestra fuerza. Por su gracia podremos soportar todas las cargas del momento presente y cumplir sus deberes. Él nos ha prometido. Y yo debo de aprender que el que prometió es fiel y justo y cumplirá. Amén. El tiempo se nos ha ido súper rápido. Ya estamos a 2 minutos de las 11 de la noche. Y me gusta esto porque quiere decirle que hemos tenido una dinámica muy interesante y nos envolvimos en el tema. Esperamos que haya sido de bendición a todos los amigos. Recuerda que siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Dice Rosita, citó un texto de la palabra de Dios de los evangelios que dice, para el que cree todo le es posible. Y a un carcelero se le dicen hechos, si tú crees, tú y tu casa serán salvados. Siempre aquí hemos dicho que solo se necesita que uno crea. Y ese eres tú, padre o madre que me está escuchando. Tú eres el que tienes que creer para que esa promesa se pueda cumplir. Tenemos algunas peticiones de oración en la noche de hoy y vamos a estar orando por Katiana Martínez, Guillermina Bauzá, Elba Ledé, Lismar Roldán, Gina Moreno, Efraín Velázquez, Shada Rosa que pide por su familia y peticiones personales, Felipe Mercado, Evelyn Sosa, Doris Reises, Paola Nicole Sanabria, por nuestro querido amigo y pastor Juan García, Tachi de Jesús, Gabriel Miranda, Luis Enrique Mejía, Brenda Aburi, Marta Morales, Luis Vargas, Ibelis López, Lidia Hernández, Jenny Rivas, Brunilda Nieves, Camila Salas y Gartúa, Jonathan Gordi, Federico Silie, Janet Santos, Marco Estela, por nuestro querido amigo el doctor y pastor Gamaliel Feliciano, Remy Montalvo, José Reyes, Genoveva Puebla y Nidia Méndez. Algunos durante la semana siguen dando like y siguen comentando. A ellos les queremos decir que continuamos orando por ellos también y el Señor va a hacer grandes milagros en sus vidas. Antes de orar, quiero mencionarle a todos los amigos que nos están escuchando que el próximo programa vamos a hablar sobre la rebeldía en nuestros hijos. Cómo podemos trabajar con nuestros muchachos rebeldes. Hoy hablamos sobre cómo criar a nuestros hijos y ahora tenemos que pasar a la próxima etapa. Cómo trabajamos con muchachos rebeldes. Que yo sé que nuestros panelistas tienen experiencia, los que están presentes y los que no, tienen experiencia en ello y confiamos que el programa de la próxima semana va a ser de bendición. Así que si conoces algún amigo, algún hermano, algún padre que tiene un hijo rebelde, dile que nos escuche el próximo viernes a las 10 de la noche, que el tema será cómo trabajar con los hijos rebeldes. Así que, Pastor González, si nos puede concluir con oración, se lo vamos a agradecer. Padre de amor, gracias, porque cada día tú nos das la seguridad de que nuestra familia, nuestros hijos, te pertenecen. Amén. Por lo tanto, Padre, confiamos en tus promesas, que tú cumplirás como siempre lo has hecho. Hay hogares que lloran, madres, padres que suplican pedidos especiales, abuelos y abuelas que suplican por sus nietos. Muchos están quizás encarcelados, pasando por momentos de dificultad, padres que lloran, pero padres que ellos puedan tener la seguridad de que atrás de todo esto, al final del túnel hay una luz y es los brazos de mi Jesús, porque tu palabra dice que esas oraciones que salen de lo más profundo del corazón, tú las escuchas. Amén. Gracias por salvar nuestros hogares. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Tengan buenas noches y Dios me los bendiga.
Bye.